Hola, buenas tardes a todos los asistentes. Les damos la bienvenida a este webinar de motores corporativos de precisión, donde estamos en conjunto Chile, Perú y Ecuador, en compañía de nuestra representada US Motor de Nidec. Quien les habla y les saluda, mi nombre es Elizabeth Santana, yo soy la jefe de producto de motores de Chile y también trabajo en conjunto con Perú y con Ecuador. Bueno, les cuento que hoy contamos con la presencia de María Medina, de Chile, de Nidec, Fiorella Pum, que trabaja para Nidec en Perú, y nuestro relator que nos acompañará hoy día con la presentación, José Ángel Reina, que él es ingeniero de soporte técnico para la TAM de la empresa Nidec. En este momento los voy a dejar con Fiorella, que nos hará una pequeña presentación de Nidec para luego dar paso a José Reina, que continúe con la presentación técnica en sí. Gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Rápidamente les voy a hacer mención de la marca US Motors. Como ya dijo él, yo soy Fiorella Pum, soy responsable de la atención a nuestros canales en Perú, Ecuador y Bolivia. ¿Ok? Bien, la marca US Motors nace en Estados Unidos, California, en el año 1908. Ya contamos con más de 110 años de presencia a nivel mundial, ¿sí? Actualmente la marca es parte de la corporación japonesa Nidec. ¿Okay? Contamos con dos plantas en donde se fabrican nuestros motores. Una de ellas está ubicada en la ciudad de Monterrey, México, y la otra en la ciudad de Mena, Arkansas, Estados Unidos. ¿Sí? Fabricamos diferentes tipos de motores eléctricos, ¿ya? Desde motores horizontales, como pueden ver, y motores verticales, tanto eje hueco o eje sólido, dependiendo de la aplicación de la bomba, y motores horizontales de la familia Corro Duty, 841, X-Proof o Washdown, dependiendo, como les digo, de la aplicación y el segmento industrial. ¿Ok? También rápidamente vemos que por la forma constructiva, nuestros motores pueden ser abiertos, de acero rolado, de aluminio o también de fierro fundido. Una vez más, va a depender de la aplicación, si va a requerir una aplicación donde hay mucho esfuerzo, mucha corrosión, o pues, generalmente para la zona de minería, oil and gas, alimentos y bebidas, etcétera, podemos contar con esta gama de productos, ¿no? Mientras que aplicaciones ya más residenciales o comerciales, contamos con los motores de la parte inferior. Nuestras plantas cuentan con certificaciones como la NBLAP de Estados Unidos, la EMA de México, la CSA de Canadá y, por supuesto, nuestro certificado de calidad ISO 9001. Además, ahora que es muy importante, nuestro certificado de registro de sanidad. ¿Ok? Eso era una breve introducción. Ahora le voy a ceder la palabra a nuestro colega, el ingeniero José Ángel Reina, para que ya entre de lleno al tema técnico de este webinar. Muchísimas gracias. Lo que sí les voy a comentar es que si tienen alguna consulta o duda, la pueden hacer a través de la parte de preguntas en el webinar, ¿sí? Para que nosotros podamos ir respondiéndolas. ¿Ok? Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo de acá desde México. En nombre de US Motor, Nidec Corporation, damos la bienvenida para esta charla de motores eléctricos. Esperemos que sea de utilidad. Vamos a hablar básicamente de los motores eléctricos, lo que es técnicamente, mantenimiento, inspección, algo de selección. Esperemos que nuestro tiempo alcance para poder cubrir con todas sus dudas, preguntas. Una de las cuestiones, una de las cosas que normalmente nosotros hacemos o comentamos, nosotros que somos fabricantes de motores, todos los motores funcionan perfectamente bien siempre y cuando estén bien seleccionados. Todos los motores, aquí no hablamos de marcas. Se han creado específicamente cierto tipo de motores para ciertas aplicaciones. Tenemos motores para aplicaciones en general, pero hay ciertas aplicaciones que requieren un motor eléctrico con ciertas características mecánicas eléctricas
específicas para cierta aplicación. Pero una cosa bastante importante que nosotros debemos de saber cuando estamos relacionados con el motor eléctrico es saber que todo motor eléctrico funciona perfectamente bien siempre y cuando esté bien seleccionados. Si seleccionamos un motor mal, aunque sea nuevo, el motor puede fallar, puede fallar, puede quemarse. Entonces, eso es una de las cosas bastante importantes que debemos de saber. Bien, en esta parte estamos viendo lo que son los datos básicos para la selección o conocimiento de un motor. Y normalmente los datos característicos que se tienen para poder conocer, seleccionar un motor, vienen lo que son los datos de la placa de datos. Normalmente vienen en esos motores que son, viene representado la potencia en HP, kilowatts, el tipo de encerramiento. En el motor eléctrico, cuando hablamos del tipo de encerramiento, queremos decir que, o nos referimos que es el tipo de construcción. En los motores eléctricos, industriales básicamente, hay solamente 3 tipos de tipo de encerramiento o de construcción. Son motores abiertos, motores cerrados y motores a prueba de explosión. Esto es una de las datos básicos que necesitamos saber para cuando estamos seleccionando el motor, de en qué área va a trabajar el motor. Esto nos va a definir el tipo de encerramiento y por lógica, el tipo de encerramiento va algo ligado con el precio. Un motor abierto y un motor cerrado tienen diferencia de precio, y un motor más caro, un motor a prueba de explosión, porque trae características para trabajar en áreas clasificadas, áreas peligrosas, áreas explosivas. Por eso en la selección del motor debemos de saber o preguntar en qué área va a trabajar, si requerimos un motor abierto, un motor cerrado, o es un motor donde va a trabajar en áreas peligrosas, áreas explosivas. Otro de los datos básicos en los motores eléctricos es el tamaño de freno, el tamaño de armazón. Y esto va ligado por la potencia. A mayor potencia, mayor tamaño del motor. Y depende de las condiciones donde va a trabajar el motor. Si va a trabajar en altura, va a trabajar a temperatura ambiente, todo va ligado a diferente frecuencia, voltaje. Todo eso define cuál es el tamaño del motor que debemos de tener, seleccionar para ciertas condiciones, sobre todo de ambiente de trabajo. Nivel de eficiencia. Normalmente el punto de eficiencia de un motor eléctrico es un punto bastante importante. Los fabricantes de motores actualmente fabricamos motores los más eficientes que hay. O sea, todos los fabricantes de motores actualmente estamos nosotros desarrollando, cambiando, apegándonos a la actualidad, en estar diseñando y fabricando motores lo más alto en eficiencia. Lo que es la zona, por ejemplo, esta zona que es Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, acá ya por norma, ya por exigencia, el nivel de eficiencia que se maneja obligatorio es la más alta eficiencia. Estamos hablando de eficiencia, la NEMA Premium. En esta zona ya tienen que ser forzosamente motores de eficiencia premium. Alta eficiencia o eficiencia estándar ya no se fabrica, ya no se deben de comercializar ni usar, al menos en el área de Norteamérica. Hay partes donde todavía se acepta alta eficiencia o eficiencia estándar. Acá por norma, por gobierno, ya debemos de penetrar con puros motores de eficiencia premium. El hablar de nivel de eficiencia, el hablar de motores NEMA Premium, estamos hablando de motores más eficientes,
más ahorradores de energía. Un dato que se tiene a nivel mundial, un estudio de los estudios que se hacen, entre el 65 y el 70% de la energía que se consume a nivel mundial es en base a los motores eléctricos. Por eso los motores, por eso los fabricantes de motores estamos comprometidos a estar fabricando motores de la más alta eficiencia y más ahorradores de energía. Ese es un punto bastante importante. Y el tema de eficiencia es un tema muy extenso que tendríamos que tener horas para poder entender esto. Pero así, en resumidas cuentas, los motores que ofrecemos son de la más alta eficiencia que puedan tener. Debe de ser independientemente de la marca. Otro de los datos es la velocidad en revoluciones por minuto o el número de polos, dependiendo de qué velocidad se requiere la aplicación donde va a trabajar el motor. Frecuencia y número de fases. Nuestro estándar normalmente empezó con 60 ciclos o 60 Hz y obviamente siguen siendo 3 fases, pero sabemos que en otros países, en otros continentes usan diferente frecuencia, que son 50. Entonces, ahorita ya nosotros en nuestros motores de catálogo, nuestros motores de estándares, prácticamente ya usamos las dos frecuencias, 50 Hz, 60 Hz. Esto ya lo traemos nosotros ya por default. Ya no es necesidad de solicitarlo como algo especial. Voltaje. El voltaje, ese sí es algo que se tiene que solicitar, especificar bien, porque tenemos, como les comento, tanto la frecuencia como el número de la frecuencia como el voltaje, pero hay partes, regiones o en el mismo país que se puedan usar diferentes voltajes. Y ese es un dato que nosotros podemos ofrecer como un adicional a los motores. Entonces, pero como le digo, tenemos nuestros estándar en 50 Hz, 60 Hz, pero también podemos fabricar de acuerdo a la necesidad o al área donde se pueda requerir un voltaje diferente. Fabricamos motores de voltaje, de bajo voltaje, que son hasta 565 volts. Manejamos tensión media hasta 6600 volts y ya motores de alta tensión de 10 kVA, eso ya no los fabricamos, al menos en nuestras plantas acá en México y en Estados Unidos. Otro punto importante, la clase del aislamiento. Cuando hablamos del aislamiento en los motores eléctricos, estamos hablando básicamente de la protección que trae el cobre, que trae las bobinas. El aislamiento es una protección que sirve para la buena operación del motor. Estamos hablando ahí de la protección interna que trae el motor. Básicamente nos enfocamos a lo que son los baños de barniz que tienen las bobinas de los motores. Una cosa muy importante que debemos de saber nosotros que estamos involucrados con la selección, mantenimiento, operación de los motores eléctricos. En los motores eléctricos existen dos males que afectan directamente la vida operacional del motor. ¿Cuáles son esos dos males de los cuales debemos de estar checando, verificando, monitoreando y cuidando en un motor eléctrico, se hace un motor muy pequeño, se hace un motor muy grande? Cualquier marca, aquí no hablamos de marcas. Los dos puntos o los dos males que debemos de estar cuidando nuestros motores eléctricos es la temperatura y la vibración. Y la clase del aislamiento nos
va ligado con el dato de la temperatura interna del motor. El aislamiento, el aislamiento interno nos está limitado a cierta temperatura interna del motor que protege internamente la bobina del motor. Entonces, dos de los males que debemos de saber presentar, cuidar de nuestros motores eléctricos, se hace del tamaño que sea, de un HP hasta 5000 HP, es de cuidar los motores de la temperatura y la vibración. Las causas son muchas, hay muchas causas, podemos ir viéndolas entre más vamos avanzando. Factor de potencia, factor de servicio. El factor de servicio en el motor eléctrico se especifica en la placa de datos. ¿Qué significa? Normalmente los motores, cuando viene verificamos el factor de servicio, normalmente viene representado con un número, 1.00, 1.15, 1.25 hasta 1.35. ¿Qué significa eso? Significa que el motor está capacitado para trabajar lo que indica la placa. Por ejemplo, si el motor tiene 1.15, que es lo más estándar, entonces quiere decir que el motor está diseñado y capacitado para trabajar un 15% de su potencia nominal. Si tenemos un motor de 100 HP y tenemos un factor de servicio de 1.15, en teoría podemos considerar que ese motor puede trabajar hasta 115 HP de potencia. Eso es lo que significa eso. Lo que ya realmente en la práctica, en la operación, se recomienda llegar a esa potencia, pero en momentos, en pequeños momentos, ¿no? En teoría el motor debe de trabajar a servicio continuo, factor de servicio. Se recomienda mejor que aplicar 1.15 en pequeños lapsos de tiempo. Los que conocen los motores en operación, básicamente pueden saber que los motores raramente trabajan al 100%. Normalmente los motores trabajan sobrados, o se seleccionan en ocasiones sobrados. O sea, normalmente casi no sometemos el motor a plena carga. Normalmente trabajan a un 90%, un 75%, un 80%, a veces hasta un 50%. Entonces ahí todavía tenemos un 15% más de protección en el motor. Básicamente eso es lo que significa lo que es el factor de servicio. Otro dato es la corriente en amperes, que también es algo importante saber. El tipo de rodamientos que traen los motores, que llevan los motores. Ustedes saben que los motores horizontales, el rodamiento que hace todo el trabajo, el que lleva toda la carga, es el rodamiento de la parte de adelante en un motor horizontal. El rodamiento de la parte de atrás es un rodamiento de guía. Ese no hace fuerza, no hace trabajo. Y en los motores verticales, los rodamientos que llevan toda la carga, los que hacen el trabajo, son los rodamientos de la parte de arriba. De parte de abajo solamente es como guía. Tipo de lubricación, ese es bastante importante hablando en los motores eléctricos. La lubricación es algo básico para el buen funcionamiento de los motores. Además, para poder identificar los motores, en este caso, ahora sí, de nuestra marca, es necesario saber el número de modelo, el número de serie, para saber qué motor es, cuándo se fabricó y dónde se fabricó. Y otro de los datos que traemos, que se les coloca a los motores, son los diagramas de conexiones. Esta es la placa de datos que tenemos en nuestros motores.
Aquí vienen todos los datos aquí vienen todos los datos básicos de los cuales nosotros podemos conocer y ver, saber qué tipo de motor es, cuándo se fabricó, dónde se fabricó, el tipo de rodamientos, el tamaño del motor, la velocidad, las frecuencias, cantidades de lubricante y esto. Una de las cosas bastante importantes que debemos de transmitir a los usuarios finales es que es de conservar en buen estado lo que es la placa de datos. La placa de datos viene siendo como el acta de nacimiento del motor. Un motor sin placa de datos es algo de repente difícil saber qué trae mecánicamente o más difícil eléctricamente el motor si no trae placa de datos. Podemos seleccionar el tamaño, la potencia, la velocidad, pero internamente, si no tenemos, la placa de datos, es algo difícil ver, qué trae eléctricamente los motores. Porque podemos ver motores, motores muy similares, pero aunque sean del mismo tamaño, misma velocidad, a lo mejor hasta el mismo tipo, pero eléctricamente traen algo diferente. Bien, lo que les había comentado hace unos momentos, los tipos de encerramientos que tenemos, lo que les comentaba hace unos momentos, en los motores eléctricos de inducción industriales básicamente tenemos 3 tipos de encerramientos: el motor cerrado, el motor abierto y el motor a prueba de explosión. José Ángel, Adelante. tengo algunas preguntas que aquí en el chat te las voy leyendo para que las vamos respondiendo, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. Ya, yo respondí algunas, pero hay otras que las dejé para que las puedas ver tú. Adelante. Don Iván Ramírez nos consulta, nos dice, ¿el factor de servicio define una potencia por tiempo indefinido? ¿O quizás se refiere a un 15% de carga adicional por un determinado tiempo? Sí, exacto. O sea, el factor de servicio es una protección para el motor. Los motores van a trabajar a potencia nominal, que viene siendo, por ejemplo, un factor de servicio 1.00. Pero cuando en la placa de datos, viene un factor de servicio 1.15, aquí quiere decir que el motor está diseñado para trabajar un 15% de su potencia nominal. O sea que este motor de 200 HP está diseñado para trabajar hasta 230 HP en teoría y a servicio continuo, pero lo recomendable es que trabaje a esa potencia, a este factor de servicio, en lapsos pequeños de trabajo. El motor debe de trabajar, pero no es muy bueno estarlo forzando. Pero sí, el motor en teoría puede trabajar en servicio continuo a esta protección. ¿Tienes otra pregunta? Sí, don Manuel Facundo nos consulta, ¿cuánto es lo máximo que se puede extender la frecuencia de engrase para sus motores? Cabe recalcar que las extensiones aplicarían por migrar de una grasa mineral a una sintética. ¿Recomienda esta migración? Ok. La lubricación tenemos más adelante este tema, pero bueno, vamos a ir adelantando. Ok, mira. La frecuencia de lubricación depende del tamaño del rodamiento y la velocidad del motor. Por fabricantes de rodamientos hay periodos de lubricación hasta de 1 año, hasta 2 años, teóricamente.
Pero esto ya depende de cada usuario, del cuidado que le quieran tener a los motores. Eso es lo que se recomienda del fabricante de rodamientos, pero si yo tengo unos rodamientos que los puedo lubricar según el manual de instalación o mantenimiento hasta 2 años, pero yo no lo quiero hacer así, yo lo quiero hacer cada 3 meses, cada 6 meses, es válido. Todo eso es válido. Ahora, sabemos bien cuando hablamos de lubricantes, en este caso grasas, hay varios tipos de grasas, principalmente grasa mineral y grasa sintética. La grasa sintética soporta más temperatura. Normalmente nosotros en Nidem Motor usamos la grasa mineral hasta motores con rodamiento, hasta rodamientos, motores hasta 200 HP. Arriba de 250 HP, el lubricante que traen nuestros motores es una grasa mineral. Eso es lo que usamos nosotros en fábrica. Pero si yo tengo un motor de 100 HP con grasa mineral y quiero cambiarla a grasa sintética, no hay problema. Lo que sí se tiene que hacer es quitar toda una grasa mineral y colocar la grasa sintética por completo o al revés. ¿Por qué? Porque las grasas no son compatibles y no es nada bueno mezclar grasa mineral con grasa sintética. En el manual de instalación y mantenimiento que tienen los motores, traen los motores o que los podemos proporcionar nosotros vía electrónica, ahí viene las grasas recomendables, el periodo de lubricación y cuáles son compatibles y no. ¿Otra pregunta, Ali? Continuemos porque estamos respondiendo algunas preguntas por interno con María Begoña. Si tenemos Okay, otras, bien. te las vamos haciendo. De acuerdo. Bien, encerramientos. Como les comento, para las condiciones de trabajo, sí es importante saber qué tipo de encerramientos hay. Como les comentaba, un motor abierto es más barato que un motor cerrado. Y un motor cerrado es más barato que un motor a prueba de explosión. Entonces, no tiene caso colocar un motor cerrado, o mucho menos un motor a prueba de explosión, en un ambiente limpio, un ambiente limpio, un ambiente cerrado, un motor a prueba de explosión, un motor cerrado. Puede trabajar cualquiera. Económicamente sí hay diferencia en precio. Normalmente, cuando se requiere por norma, cuando tenemos áreas clasificadas, o sea, áreas peligrosas, áreas explosivas donde manejamos gases, gasolinas, polvos explosivos, ahí se requiere sin pensar motor a prueba de explosión. Cuando son ambientes muy limpios, donde no hay tanta humedad, donde no hay polvo, se puede usar un motor abierto. Cuando ya las condiciones no son tan extremas como un área clasificada, pero hay polvos, pero hay humedad, podemos aplicar un motor cerrado. Y lo que es los motores a prueba de explosión se clasifican, esto ya viene por norma, se clasifican por clase, grupo, división, normalmente son división 1 y código de temperatura. Entonces, para un motor a prueba de explosión, un área clasificada, se requieren lo que es clase, grupo y división. Eso lo va a definir clase y grupo. La división normalmente es división 1. Eso lo va a definir el área donde van a trabajar los motores. ¿Qué tipo de gases o de polvos tienen? Y de ahí nos vamos a lo que es la norma, donde nos va a definir clase y grupo. Y otra de las cosas es el código de temperatura. El código de temperatura, ese aplica básicamente nos va a indicar la temperatura del rotor para este tipo de motores a prueba de explosión. Por eso es importante saber clase, grupo, división 1 va a ser
y código de temperatura. Todo esto va ligado dependiendo de las condiciones donde va a trabajar los motores eléctricos. Bien, los tipos de acoplamientos. Los tipos de acoplamientos más comunes que existen en básicamente toda la industria es a través de acople directo al equipo donde va a mover, por bandas y poleas, fajas y poleas, y con brida, o sea, también a donde va a trabajar el motor. Esto es algo normal, pues es algo típico, pero debemos de tener cuidado cuando la aplicación es por medio de bandas y poleas o fajas y poleas. ¿Por qué? Porque normalmente el arreglo de fajas y poleas, bandas y poleas, normalmente el motor trabaja a altas cargas radiales. Entonces, lo que nosotros nos interesa saber es qué tipo de arreglo tienen para poder seleccionar el rodamiento adecuado para soportar esas cargas radiales. Hay motores, dependiendo del arreglo, que pueden trabajar con rodamientos de bolas normales. Hay otros que no, que tienen que llevar un rodamiento reforzado el motor para poder desarrollar bien la fuerza con esas cargas radiales. Por eso es importante. ¿Cómo, cómo podemos saber? Nosotros como fabricantes de motores debemos de saber 4 datos básicos del arreglo de bandas y poleas o fajas y poleas. Y con esos 4 datos básicos nosotros vamos a seleccionar y recomendar el rodamiento adecuado para ese motor. Depende del arreglo, o sea, todos los arreglos son diferentes dependiendo de cuánto se va a reducir el motor, la velocidad del motor. Pero para cuando tengan un acoplamiento, una aplicación por fajas y poleas, bandas y poleas, y quieran solicitar un motor, lo que nosotros necesitamos saber son el diámetro de las poleas, distancia entre centros de poleas, el número de bandas y el tipo de banda. Con esos 4 datos básicos, nosotros podemos seleccionar y recomendar y decir cuántas horas van a durar los rodamientos, ya sea de bolas o de rodillos que se seleccionan para este tipo de acoplamiento. Es una aplicación bastante normal que actualmente se usa en todas partes, pero es importante saberlo para nosotros, fabricantes de motores, para que el motor lleve, lleve el rodamiento adecuado para esa aplicación. Tipos de arranques. Los tipos de arranques que nosotros tenemos en los motores, normalmente los tipos de arranques pueden ser el común a voltaje pleno, puede ser con reactores, puede ser con un autotransformador. Hay motores con devanado bipartido, hay motores con conexión estrella delta, podemos arrancar también los motores con arrancador soft-start y con inversor de frecuencia. Estos son los tipos de arranques y tipos de conexiones que tenemos, que podemos ofrecer de acuerdo a la necesidad del cliente. Pero hay una parte bastante importante que debemos de saber, sobre todo con el inversor de frecuencia. Ustedes deben de saber, deben de conocer ya lo que son los inversores o los variadores de frecuencia. Esto va directamente ligado para la operación del motor. Últimamente ya se está introduciendo en toda la industria, en todas partes, lo que es el inversor que va ligado al motor. Sabemos la importancia y sabemos la penetración que tiene el inversor en la industria acompañado con nuestros motores eléctricos y actualmente los tipos de motores,
por ejemplo, los motores estándar, los motores de catálogo, ya por default, ya sin solicitarlo, algunos, no todos, ya traen para uso de inversor. Hablando del arranque, todos los motores eléctricos, abiertos, cerrados, verticales, horizontales, todos los motores eléctricos pueden ser arrancados y detenidos con un inversor de frecuencia. Todos. Yo lo puedo arrancar y lo puedo detener. Pero no todos pueden operar con inversor de frecuencia. ¿Cómo debo de saber si el motor es para uso de inversor o no es para uso? Físicamente el motor debe de llevar una placa, una calcomanía, una etiqueta de la cual diga que este motor está apto para trabajar con un inversor de frecuencia y viene el rango de temperatura y si es torque variable o torque constante. Se los digo porque es una mala aplicación si nosotros operamos un motor que no está diseñado para trabajar con variador de frecuencia, lo vamos a trabajar, lo operamos con variador, el motor se puede quemar. Y este motor, dentro del periodo de garantía, no es válida porque es una mala aplicación. Entonces, para poder nosotros estar seguros que el motor puede trabajar con un inversor, el motor debe de traerlo, debe traer físicamente en la placa de datos, una etiqueta, en una calcomanía, en una placa adicional, en la información técnica del motor. Esto es importante porque normalmente los fabricantes de inversores de frecuencia o de variadores de frecuencia normalmente mencionan que todos los motores eléctricos pueden operar. No, no todos. El motor lo podemos arrancar o lo podemos detener, sí. Lo podemos operar, hay que verificarlo. Si el motor no menciona nada, el motor no debe de usarse para variador de frecuencia. ¿Cuál es el margen permitido a un motor normal en frecuencia? Normalmente la variación de frecuencia es del más o menos 5% de la frecuencia nominal. Más o menos 5%. Dentro de ese rango, el motor no debe de tener ninguna falla, ningún detalle. O sea, dentro de ese rango no hay problema. O más bien, más o menos el 10% del voltaje nominal. Entonces, por eso es importante los motores para el uso de variador de frecuencia o inversor de frecuencia. Es lo mismo. Eso es bastante importante también saberlo para poderlo transmitir más adelante. Otro punto importante que debemos saber es el código. El código es la relación de los kVA sobre HP. Este dato básicamente nos va a determinar la corriente de arranque que tienen nuestros motores. Aquí, en esta parte, tenemos dos fórmulas. Lo que son, depende de la alimentación, 230 o 220, 460, 440, 480, lo que es el log rotor ampere, son la corriente de rotor bloqueado. Podemos nosotros aplicar esta fórmula, letra de código que viene en esta tabla, por los HP del motor, por una constante, dependiendo del voltaje de alimentación. Y nos va a dar en amperes una cantidad. Esto es importante saberlo para poder determinar nuestro equipo de protección y saber cuál es la corriente máxima de arranque a rotor bloqueado del motor. Esto significa, imagínense ustedes el motor que no está operando, no está encendido. Y lo vamos a encender, pero lo vamos a encender el motor completamente cargado, a los 100 HP de carga. ¿Qué es lo que va a hacer el motor? Va a tratar de vencer esa fuerza con una corriente como si estuviera bloqueado el motor
Y el motor debe de vencer esa fuerza, ese torque, pero lo importante es ver cuánta corriente me va a consumir. Entonces nosotros podemos determinar ese valor de corriente por mediante esta fórmula. Ahora, si yo no tengo esta fórmula o no me la sé, mucho menos el dato, normalmente este dato código viene en la placa de datos, en el código NEMA. Si yo no tengo esta información, algo práctico, rápido para saber cuánta corriente me va a consumir al arranque el motor. Estamos hablando al arranque a plena carga el motor. O podemos dar una idea aproximada, muy aproximada. Normalmente la corriente de arranque de un motor eléctrico varía entre 6 y 7 veces la corriente nominal de placa del motor. O sea, hace que el valor de corriente nominal que ustedes pueden ver en la placa de datos varía entre 6 o 7 veces la corriente de arranque. Y ya con eso nos damos una idea aproximadamente de cuánta corriente me va a consumir el motor al arranque. Temperaturas. Esto ya es algo bastante de lo que es de mantenimiento e inspección. Les comentaba yo que uno de los males que afecta la vida operacional de los motores es la temperatura y la vibración. Es lo más que va a afectar la vida útil operacional de un motor eléctrico. Las causas son muchas. Y debemos nosotros de cuidar nuestros equipos. Recuerden ustedes que entre más grandes sean los equipos, son más caros, es más grande la inversión. Debemos tener más cuidados. Aquí estamos hablando de las temperaturas en los rodamientos. Las temperaturas en los rodamientos, como les decía, nosotros acá en fábrica usamos una grasa móvil azul, es de color azul. Esta es mineral. Para motores hasta 200 HP usamos la grasa en los rodamientos. Hasta 200 HP usamos la grasa móvil de color azul, mineral. Y para los motores de 250 en adelante, usamos una grasa de color roja, que es la sintética, es la Mobilitium CH100. Para saber cuál es el límite de temperatura en los rodamientos, con la grasa mineral, nosotros recomendamos que sea una alarma 95 y el paro a 100. O sea que cuando ya llegue a 95 grados el rodamiento, si trae esta grasa y sigue aumentando, debemos de tener ya una alarma y cuando llegue a 100, detenerlo para proteger el rodamiento del motor. Igualmente, con la grasa sintética, tenemos que el alarma es a 125, si sigue aumentando, parar el motor automáticamente en 130. Quiere decir que el motor trae algún problema en temperatura en rodamientos. ¿Cuál es la causa? Hay que ver. Sobrecarga, mala alineación, no sé, hay que checar por qué alta vibración, hay que checar por qué la temperatura está rebasando estos valores. Por experiencia yo se los digo, acá en México yo estuve muchos años en el laboratorio de pruebas de la planta de Nidec acá en México. Por experiencia se los digo, yo que probé cientos de motores, la temperatura de estabilización térmica en los rodamientos de motores varía entre 91 y 93 grados. A esa temperatura normalmente se estabiliza térmicamente el rodamiento. Cuando el motor está trabajando continuamente a plena carga, al 100% de su carga. Entonces, para proteger el rodamiento y proteger el motor, debemos de saber estos valores de temperatura en rodamientos. Si estamos rebasando esta temperatura, quiere decir
tenemos un problema en el motor. Y ese problema hay que investigar qué causas puede ser. Una de las causas, como les digo, es la sobrecarga. La sobrecarga afecta la vida útil del motor. No es absolutamente nada bueno sobrecargar el motor si rebasa el factor de servicio. Si tenemos 1.15. Si el factor de servicio es 1.00, el motor no debe de pasar más del 100% de su carga. Y una de las causas por las cuales el rodamiento puede tener alta temperatura, arriba de 95 grados o arriba de 125 grados, depende de la ubicación que tiene, puede ser que esté mal alineado, que esté mal montado, que esté absorbiendo vibración externa y sobrecarga. La sobrecarga es algo bastante malo para el motor, mecánicamente y eléctricamente. Otro de los parámetros que debemos de cuidar es la elevación de temperatura. La elevación de temperatura es la temperatura interna del embobinado. No es la temperatura en la carcasa del motor, no. La temperatura interna se presenta en el centro, exactamente en el centro del embobinado, al centro del embobinado y al centro del rotor del motor. Dependiendo de la clase del aislamiento que tiene el motor, o sea, los baños de barniz, tenemos la elevación de temperatura máxima. Entonces, esto es otro parámetro bastante que debemos de saber para el cuidado del motor. Normalmente el aislamiento clase F es el aislamiento que más común, es el más común que se usa, con 105 grados internos del motor. Como les comento, no en la superficie. Y cuando vamos a trabajar a una temperatura ambiente mayor de 40 grados, se recomienda un aislamiento clase H, que es un aislamiento reforzado. Esto normalmente se usa cuando el motor va a trabajar a una temperatura ambiente más de 40 grados centígrados. Eso es lo que es lo que se recomienda. Pero todos nuestros motores normalmente llevan un aislamiento clase F a factor de servicio 1.15 y aguantan 105 grados centígrados internos. Bien. Inspección y manejo. Yo les puedo comentar, acá en México, en la planta de fabricación, yo a diario veo los motores que salen, que se despachan a todos los clientes y los vemos nuevecitos, pintaditos, nuevecitos y todo. Pero una de las cosas bastante importantes que debemos de cuidar es el traslado y el manejo de los motores. Cualquier motor que presente algún golpe, alguna raspadura, una quebradura, en el traslado o en el mismo manejo interno donde el motor va a trabajar, lo primero que le va a afectar es en los rodamientos. Los motores tienen un punto muy débil y el punto es mecánico. ¿Cuál es ese punto? El punto es los rodamientos. Los rodamientos es lo más delicado que se tiene del motor eléctrico. Se hace de un motor de un HP, se hace de un motor de 1500, 3000 HP. El punto más débil de los motores eléctricos es el rodamiento. Los rodamientos se pueden dañar en el traslado, en el almacenaje, hasta el mismo lubricante que podemos nosotros aplicar, se pueden contaminar. Entonces, una de las inspecciones que debemos de tener es manejar
maniobrar bien los motores en el traslado, inspeccionarlos, que no lleve ningún golpe, quebradura, raspadura, porque inmediatamente les va a afectar la vida de los rodamientos. Y en el almacenaje, normalmente los motores se almacenan y muchas veces no sabemos, sobre todo cuando hay mucha humedad, donde va a trabajar, o aunque no están almacenados, pero no están en funcionamiento, una de las recomendaciones que se hace es, si el ambiente donde va a estar el motor almacenado o va a estar detenido o no en funcionamiento, normalmente se recomienda colocarle un accesorio que viene siendo las resistencias calefactoras, el space heater. El space heater evita la humedad interna del motor. Ustedes bien saben que al motor internamente le va a entrar humedad. Se hace el motor de índice de protección el que sea. Si el motor va a estar en un lugar muy húmedo, al motor va a entrarle humedad. Entonces, lo que se recomienda en este caso es tener resistencias calefactoras, que es el accesorio que trabaja cuando el motor no está en operación. Cuando el motor entra en operación, la resistencia calefactora sale. Imagínense ustedes una aplicación de una torre de enfriamiento. Los motores están sometidos al 100% de la humedad, aún trabajando. ¿Qué pasa cuando el motor está trabajando en una torre de enfriamiento? Obviamente el motor va a tomar temperatura interna y la humedad al 100% va a entrar. Imagínense cuando el motor se energiza. ¿Qué pasa internamente? Esa humedad con esa temperatura se condensa. Se condensa. En esos casos, lo que se recomienda es que cuando el motor sale o se desenergiza, entra la resistencia calefactora para quitar toda esa humedad interna. Esta es otra de las recomendaciones que hacemos cuando el motor está sometido a mucha humedad. Otra de las cosas importantes que debemos de tener en cuenta es la instalación y montaje. De nada sirve que nosotros compremos los mejores motores, los más eficientes, la mejor marca, si vamos a tener una mala instalación y un mal montaje. Una mala instalación, un mal montaje, ¿qué nos va a llevar? Nos va a llevar a una alta vibración y posteriormente a temperatura de rodamientos y temperatura del embobinado. Y eso no entra dentro de la garantía. Entonces, por eso es bastante importante que el motor tenga una buena instalación y un buen montaje para una buena operación. José Ángel, Adelante. mira, hemos respondido varias preguntas en forma interna con María Begoña, pero hay un par de preguntas que me gustaría que nos puedas ayudar tú. Claro. Don Jesús Ramírez nos consulta, ¿cuál es la humedad del ambiente para considerar el uso del spy heater? Si el ambiente es arriba del 50% de humedad, lo más recomendable es poner space heater. Perfecto. Y la otra pregunta, don José Almeida, ¿es lo mismo aceite en los depósitos y grasa en los rodamientos? Esto respecto al traslado del motor que se mencionó. Bueno, usamos los dos tipos de lubricantes. Normalmente los motores horizontales, la gran mayoría se utiliza grasa. El aceite en los motores horizontales solamente se utiliza para motores de gran potencia que llevan los slip bearing, tomacera, nosotros les decimos acá en México, en motores horizontales. La gran mayoría de los motores son lubricados los rodamientos por grasa. Los motores verticales sí deben de llevar aceite en los motores de fuerza, y en algunos motores lleva aceite, grasa en la parte de abajo. Entonces, eso es lo que normalmente, lo que nosotros
tenemos en nuestros motores. No sé si eso conteste su pregunta. Ok, si hay otra duda nos pueden agregar otra pregunta en la sección. Tengo la última, José, antes de que continúes. Don Esteban Tovar nos consulta si en aplicaciones de motores sobre balsas es necesario usar Spy Heater. Sí es necesario. Mucha gente no lo hace, pero sí es necesario. Una de las cosas que normalmente se debe de hacer es cuando hay mucha humedad. Recuerden, los Spy Heater es lo único que trabaja cuando el motor no está en operación. ¿Qué es lo que hace? Crea un calor interno que evita, que evapora la humedad interna. Entonces, esa humedad interna se condensa y de repente se hacen charcos de agua internos en el motor. Imagínense un charco de agua dentro del motor y lo arrancamos a pleno voltaje, hacemos un corto, quemamos el motor, por eso sí se recomienda. Ok, gracias, José. Puedes continuar. En caso de más preguntas, ahí te voy interrumpiendo en el momento. Claro que sí, claro que sí. Como ya lo habíamos visto, ¿cuáles son los problemas más comunes? Vibración, temperatura, altas temperaturas, consecuencia falla de rodamiento, ruido mecánico, ruido eléctrico, depende de cómo tenemos nuestro motor, qué mantenimiento le damos, qué cuidados los tenemos. Eso es lo que nos lleva a falla total del motor en una mala instalación. Aquí el arranque inicial, como les había comentado, aquí nada más es para saber el giro del motor. Para poder girar el sentido de rotación de un motor, nada más intercambiamos dos líneas y ya podemos tener el giro del motor adecuado para nuestra aplicación. Y lo que habíamos dicho, nuestros diseños eléctricos están diseñados, para soportar una variación del más o menos 10% de voltaje nominal. Dentro de esa variación, el motor no sufre daños. Cambian algunos parámetros eléctricos como corrientes, eficiencias, pero están dentro de un rango aceptable, dentro de ese más o menos 10% de voltaje nominal. Los rodamientos, como les había dicho, es algo bastante importante saber los rodamientos en nuestros motores, el conocimiento, el funcionamiento, el cuidado. La gran mayoría de los motores horizontales que se fabrican llevan rodamientos de bolas. Para aplicaciones, podremos decir, especiales como fajas y poleas, se recomienda un rodamiento reforzado, que es rodamiento de rodillos. Ese rodamiento es un rodamiento reforzado, pero también tenemos que tener cuidado en algo. Este rodamiento requiere de cierta fuerza para poder desarrollar trabajo. Si nosotros, si la aplicación no tiene esa fuerza, el rodamiento no va a desarrollar fuerza y va a estar como flotando, como patinando, por decirlo. Por eso hay que saber qué aplicación es, porque mucha gente, muchos usuarios dicen, yo quiero un rodamiento reforzado. Un rodamiento reforzado. Bueno, Niden me dijo que le colocara uno de rodillos. Sí, bueno, hay que ver la aplicación, porque si esa aplicación no tiene esa mínima fuerza, el rodamiento de rodillos va a estar flotando y va a estar patinando y no va a funcionar. También hay que saber eso. No hay que pedir el rodamiento de rodillos nada más por pedirlo, no, hay que saberlo pedir. No aplica en todas las aplicaciones, en todas partes. En lo que es la aplicación de fajas y poleas o bandas y poleas, como les comento, ahí se manejan
altas cargas radiales que se requiere un rodamiento de rodillos. Y los rodamientos de rodillos no aplican para motores de alta velocidad. En este caso, para motores de 2 polos. Ok, la vida útil ¿cuál es la vida útil de un rodamiento? Puedes ir en horas. Aquí está. Bien. La vida promedio de los rodamientos, en teoría y en las mejores condiciones que se puede hacer, vienen siendo de 5.7 años. Ese es en teoría. Estamos hablando que los motores van a trabajar bien montados, bien acoplados, sin vibración, sin vibración, sin temperatura. O sea, las mejores condiciones no las tenemos ni nosotros acá en la planta de US Motors. Pero por experiencia se los comento, la vida promedio ya realmente, ya no en el campo, ya real, varía entre 2 y 2.5 años la vida de un rodamiento. Estamos hablando que los motores están trabajando al 100% de carga. Si obviamente, si el motor trabaja un 50% de su carga, la vida útil del rodamiento debe de ser mayor, siempre y cuando no tenga vibración, no tenga temperatura y tenga su periodo de lubricación como marca el catálogo de instalación o mantenimiento, o como ustedes lo quieran programar. Pero para que se den una idea, debe de ser entre 2 y 2.5 años la vida útil de un rodamiento. Bien, aquí mostramos, dependiendo, por ejemplo, los motores IEEE 841, nosotros colocamos el código AFMA. Esta es una norma que nos obliga a colocar la nomenclatura en la placa de datos. En SKF, aquí en esta parte viene el equivalente, pero es un código que debemos de colocar en todo lo que son los motores IEEE 841. Bien, hablando netamente de mantenimiento, el cambio de rodamientos es algo muy común que la gran mayoría de los usuarios pueden hacer tranquilamente. Lo que les comenté hace unos momentos. El rodamiento es la parte más débil de un motor eléctrico. Y en este caso, aquí lo que normalmente tratamos de mostrar es de no sobre lubricar los rodamientos. Aquí mostramos cómo nosotros en planta colocamos rodamientos. Nosotros usamos el calentador, la marca SKF, dependiendo igual del tamaño del motor del rodamiento. Por ejemplo, los rodamientos para motores hasta 200 HP en el calentador se calientan, vamos, en una temperatura entre 60 y 70 grados. La pista interna se expande por inducción magnética y entra sin ningún problema al eje, a la flecha. Para motores de 250 en adelante, calentamos los rodamientos a una temperatura de 110 grados centígrados y automáticamente entran sin ningún problema los rodamientos en el eje. El hecho de estar golpeando para colocar los rodamientos en el eje es algo muy malo. No deben de golpearse por ningún momento. Rodamiento que extraemos del eje, aunque sea nuevo, que lo hayamos colocado el día de ayer y lo extraemos, ese rodamiento no se debe de volver a usar. Como les comento, hay varios métodos que se usan. Hay unos muy antiguos para colocar los rodamientos en los motores. Algo más efectivo, más rápido y mejor, pues sería tener un aparato
para poder calentar el rodamiento uniforme y entrar en el eje. Pero lo que sí no es nada recomendable es golpear los rodamientos para introducirlos en el eje. La lubricación, como les decíamos hace rato, nosotros usamos la grasa Polyrex EM, este es de color azul, a motores hasta 200 HP. Esta es la mineral. Y la grasa para motores de 250 en adelante es la grasa Mobil Lithium SH100, es la sintética de color rojo. Este para mayores de 250 en adelante. Mezclar grasa sintética con grasa mineral no se debe, no se tiene que hacer. Los químicos son grasas que no son compatibles. Los químicos chocan. Y lo que va a hacer internamente es, como se cortan, el mezclar este tipo de grasas, al mezclarse, se cortan todos los químicos y solamente va a quedar como si fuera un agua con jabón. Y el rodamiento se va a dañar inmediatamente porque no tiene las condiciones, no tiene las condiciones para lubricar. Y aquí, como les decía, depende del tamaño del rodamiento y la velocidad del motor. Aquí viene el periodo de lubricación. Si ustedes digan aquí 2 años, 3 años, ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? ¿Es mucho? Sí, sí es mucho. Esto es teórico. ¿Sabes qué? Yo lubrico cada mes, cada 3 meses, cada 4 meses. Dentro de este periodo, dependiendo del tamaño del rodamiento y la velocidad del motor, es válido. Cualquier periodo es válido. Cada quien va a proteger su equipo de acuerdo como quiera. Bien, hablando de aceites, como les comento, el manual de instalación y mantenimiento viene los aceites recomendados, dependiendo del tipo de rodamiento que se usa, de contacto angular o de rodillos esféricos, las especificaciones del lubricante y la especificación de los aceites que normalmente se usan. Una cosa muy importante que deben de saber en motores de nuestra marca: todos los motores horizontales que nosotros fabricamos, tanto en México como en Estados Unidos, todos llegan ya con lubricados, con grasa, todos. Los motores verticales que llevan aceite salen de fábrica sin aceite. Si llevan aceite arriba y grasa abajo, solamente llevan grasa de fábrica abajo. Nosotros ensamblamos los motores, colocamos aceite para hacer pruebas eléctricas, posteriormente drenamos el aceite, se prepara el motor, se empaca y se va. Todos los motores de nuestra marca llegan, se despachan sin aceite cuando la lubricación es aceite. Eso es algo que a veces mucha gente no lo sabe. Entonces, eso es importante saberlo para poder recomendar. Y en estas tablas o en el manual de instalación y mantenimiento que llevan todos los motores físicamente, todos, vienen esta información que pueden saber que dependiendo del tipo y el tamaño, viene la cantidad de aceite que se le tiene que colocar. Y los aceites recomendados vienen en la primera tabla. Y aquí viene el intervalo de cambio de aceite también, de este tipo de lubricante. Todos los motores que se fabrican en planta, igual en Estados Unidos, todos los motores son probados eléctricamente, todos. Se hace un motor de medio HP, se hace un motor de 2500 HP. Todos se hacen pruebas eléctricas para comprobar, para certificar que el motor eléctricamente, sobre todo mecánicamente, sale de planta perfectamente bien. ¿Cuáles son las pruebas que normalmente se hacen? Lo que es la resistencia óhmica, la resistencia en bobinas del estator, junto con los accesorios, las pruebas dieléctricas
como el HiPod, el Megger, en la prueba del aislamiento para determinar el índice de polarización, el HiPod, la corriente, para determinar, el HiPod sirve para determinar la corriente de fuga, y el motor se somete en vacío, se checa voltaje, corriente, se mide vibración, y la velocidad. Estas son las pruebas que se hacen todo. Hay varios tipos de pruebas, dependiendo de lo que a veces los usuarios requieren. Por ejemplo, pruebas de temperatura, pruebas de eficiencia, pruebas para determinar pérdidas, pruebas más a fondo. Y esas pruebas se realizan ya en un laboratorio de pruebas, y esas pruebas ya llevan un cargo extra y son algo costosas. Aquí normalmente lo que hacemos es, tenemos una fórmula para determinar el desbalance de resistencia, la resistencia óhmica. En esta parte ya es cuando estamos probando el motor. El desbalance entre fases en la resistencia óhmica no debe de ser del 1%. Aquí tenemos lo que es el índice de polarización. Un punto muy importante, hablando cuando tenemos motores cuando vamos a hacer el arranque inicial. Los motores, sobre todo cuando son muy grandes, debemos de probar el Megger, la resistencia del aislamiento. ¿Cuál es el valor mínimo que nosotros, fábrica, recomendamos que debe de tener el motor? Son 177 megaohms a 40 grados centígrados. Abajo de este valor, planta no recomienda arrancar el motor. Recomienda lo que hay que sacar la humedad interna que tiene el motor. Este es un punto muy importante. Es un riesgo poder arrancar el motor a menos de esa medición del Megger. Y otro punto, ya prácticamente vamos a terminar, la vibración. La vibración es un punto fundamental en la operación, en la vida útil operacional del motor. Normalmente, cuando existe una vibración en un sistema, lógicamente todo le echan la culpa al motor, y estamos nosotros conscientes de eso. Pero los motores, para descartar que sea el motor que esté vibrando, normalmente el motor se prueba en vacío. Se hacen mediciones, 2 en horizontal, 2 en vertical y 2 en axial. En el motor vertical se prueban 5 puntos. Dependiendo de la velocidad del motor, en este caso 60 Hz, tenemos un valor en velocidad, pulgadas sobre segundo, máximo del motor. Si un punto de estos rebasa este valor, el motor tiene vibración. Si ningún punto de este motor en vacío rebasa este punto, el motor no tiene vibración. Se monta el motor, podemos checar vibración, y la vibración va a aumentar. Entonces, arriba de este valor, el motor no es recomendable trabajarlo cuando la vibración viene externamente. Cuando la vibración, si es que tiene el motor se somete a una revisión, a un rebalanceo, a un cambio de rodamientos para que el valor de la vibración del motor no rebase este punto. Cuando la vibración es externa, hay que buscar por otro lado. Es muy común en todas partes que todo el mundo le quiera echar la culpa al motor, pero ¿cómo podemos descartarlo? Así. Hay que probar el motor en vacío y medir la vibración en estos puntos. Y ahí descartamos que el motor no sea el que esté vibrando. Es un pleito, es pelear con el bombero, es pelear con el del cople, es pelear con el del ventilador, con el de la polea, porque siempre van a decir, el motor es el que tiene vibración. Ok, vamos a descartarlo. Lo descartamos
y ya ahí sabemos que el motor no tiene ningún problema. Aquí ya prácticamente por último vemos todo un despiece del motor. Nuestra marca de US Motor, Nidec, tenemos este servicio de venta de partes o repuestos originales para que ustedes se den cuenta de este tema. Entre el estator embobinado y el rotor eje, rotor flecha del motor, en estas dos partes se consume básicamente el 80% del costo del motor. ¿Qué quiere decir? Que el resto de los componentes es un 20%. Quiere decir que los repuestos originales de nuestros motores, esta marca, son relativamente baratos. Son relativamente baratos. Entonces, para que ustedes se den cuenta, si son motores de nuestra marca, con todo gusto podemos nosotros ofrecer repuestos de nuestra marca, igual que un motor vertical, un motor horizontal. Y aquí vemos ya por último una radiografía de lo que es un motor, un 88841. Tenemos lo que es el rotor, el núcleo del rotor, el núcleo del estator, estas son las bobinas. Aquí están los rodamientos. Viene el ventilador, este es un motor cerrado. Vienen los sellos Simprosil, que es lo que nos da básicamente el IP55. Y aquí vemos internamente lo que es el motor. Creo que con esto cubrimos así rápidamente los puntos más importantes. Hay más puntos que podemos ver, pero por el tiempo, creo que abarcamos rápidamente los puntos más importantes. ¿Alguna pregunta, Eli, que tengamos? Sí, José, la verdad tenemos hartas preguntas, pero en honor al tiempo vamos a responder algunas y otras vamos a contactar a los clientes directamente para poder dar respuestas. A ver, acá tengo una, don Segundo Barrera, consulta, el mellado de cable más motor, ¿cuánto es su valor mínimo? Disculpa, no te puse atención. Otra vez, perdón. Dice, el mellado de cable más motor, ¿cuánto es su valor mínimo? El Meger son 177 megaohms a 500 volts de directo. El motor es de bajo voltaje. Ya. Don Segundo, si tiene alguna duda adicional, yo dejé mi correo a mano derecha de la presentación donde pueden enviar las consultas y podemos profundizar más las respuestas. Tengo otra consulta acá, don José Luis Valdebenito. Dice, ¿es conveniente mellar periódicamente los motores en búsqueda de baja aislación? No se recomienda continuamente. Solamente si el motor va a estar por un periodo largo que no esté en operación y si la humedad es alta, arriba del 50%, puede ser que sí, o sea, pero no es, no, la resistencia del aislamiento, el aislamiento no se va a desgastar si el motor no está en uso, se va a desgastar cuando presente alta temperatura en operación. Entonces, si el motor va a estar trabajando muy caliente, ahí sí, cada vez que lo arranquemos, cada vez que lo paremos, se enfría y cada vez que lo vamos a arrancar, ahí sí sería algo conveniente. Ya, perfecto. Don José Luis también nos consulta respecto a lo mismo, dice, para industrias en zonas cercanas al mar, ¿cada cuánto sería recomendable? Depende de cuánto tiempo va a estar detenido el equipo. Si el equipo yo lo voy a estar trabajando 8 horas y posteriormente lo voy a los 2-3 días lo voy a arrancar, si es conveniente. Si es conveniente. Ahí lo conveniente es que el equipo cuando se energice, operar las spray heaters.
Ok, José. Bueno, te comento, hay hartas preguntas, pero nosotros por sistema podemos ver estas preguntas internamente y los vamos a contactar para poder dar respuesta y si necesitamos alguna videollamada o que hagamos alguna reunión con sus respectivos vendedores, los vamos a contactar. También les dejé mi correo si quieren hacer alguna consulta adicional, lo podemos ver, lo pueden ver directamente conmigo o con sus respectivos vendedores de sus países o los jefes de producto de cada país. José, Fío, no sé si quieren complementar algo antes de terminar. Por mi parte, no, o sea, me gustaría haber tenido más tiempo porque esto se extiende, pero sabemos la necesidad que tienen de toda la gente, no es fácil, pero normalmente, como les había comentado, este tipo de presentación se extiende más y más cuando hay preguntas, pero por mi parte no, por mi parte estoy aquí disponible a su servicio cualquier día, de acá desde México, en la planta de fabricación de NIDEC México, a través de María Medina, a través de Fiorella Pum, con todo gusto yo puedo atender algunas consultas, dudas, preguntas, lo que necesiten a través de ellos y también a través de ustedes. Sí, gracias también por mi parte. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Y redundar en lo que comenta Eli y José, ¿no? Cualquier duda o consulta tienen nuestros datos a disposición. ¿Sí? Muchísimas gracias. María Medina por acá. Gracias a toda la asistencia. Las preguntas han estado muy buenas, muy interesantes. Y nos interesa que cualquier duda que tengan nos puedan contactar, como dijo Elizabeth y Fiorella y José Ángel también, por nuestros correos, por teléfono. Ninguna pregunta que no pueda ser respondida. Tenemos todas las opciones para apoyarlo en lo que necesiten. Motores de la marca y no de la marca, así que ningún problema. Gracias a todos por la participación, estuvo muy bueno. Y mucha suerte y que nos sigamos topando por ahí en el mercado. Gracias. Un gusto conocerlos. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos, sobre todo a ustedes, María, Fío y José Ángel, por el apoyo en esto. Eh, y a todos los asistentes también por habernos acompañado esta tarde. Y como les reitero, las consultas ahí las vamos viendo por interno. Así que muchísimas gracias por la asistencia y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.